Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre elaboración de páginas web interactivas para la invitación de una boda usando plantillas para la personalización en simples pasos. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, realizamos la búsqueda del término bodas web. Ahí podemos observar varias plantillas predeterminadas gratuitas. En este caso voy a trabajar con la plantilla beige y cobre clásico floral. Cuando se abre la plantilla de modo automático podemos observar otras plantillas en la parte inferior del cual también podemos seleccionar. En este caso continúo con esta, clic en personalizar esta plantilla. Antes de iniciar la personalización voy a subir todos los elementos a utilizar, como imágenes en PNG florales, una secuencia de fotos o videos de la pareja. Me voy a subidos, subir imagen o video, adjunto todos los elementos. En la parte inferior les dejo un tutorial sobre las plataformas donde encontrar imágenes en PNG. Esta viene a ser la plantilla donde simplemente voy a sustituir, quitar y agregar algunos iconos simples. Esta, por ejemplo, lo voy a eliminar. En este otro voy a sustituir. En cuanto a la imagen, voy a arrastrar y suelto en la casilla. Doble clic si deseo ampliar la imagen y arrastro las vértices de la imagen. Finalizo dando clic fuera. Ahora voy a proceder a cambiar el color de fondo. Selecciono el fondo, doy clic en este recuadro y voy a tomar el color que se me ha generado de los elementos subidos. De igual manera selecciono el texto, cambio el color seleccionando de los predeterminados. Este procedimiento aplico para todos los textos. En cuanto a este segundo bloque, voy a sustituir la imagen por un video. Igual voy a arrastrar, soltar y si deseo puedo ampliar el video de igual forma que hago con la imagen. Esta imagen voy a sustituir por otra. Simplemente arrastro, suelto, procedo a girar y ubicar adecuadamente. Igual continúo cambiando el color de texto. Ahora selecciono la base, voy a seleccionar el color de modo que se me genere contraste con el primer bloque. Ahora de la misma forma realizo el cambio en el tercer bloque. Solo voy a sustituir la imagen. Y voy a agregar una imagen adicional. Para ello voy a elementos, pongo en el buscador anillo, ver todo y voy a seleccionar Gold Wedding Ring. Voy a minimizar y colocar frente a las flores. Otra vez cambio el color del texto al igual que con el fondo. En el cuarto bloque voy a proceder a sustituir la imagen. Voy a quitar esta imagen y voy a añadir imágenes florales en la parte inferior. Finalmente realizo los cambios del color de texto y también de fondo.
Una vez completado con los cambios, voy a observar los resultados. Para ello me voy a vista previa. Se me muestra la previsualización como si fuera una PC o un celular. Más importancia le vamos a dar al celular y verificar que esté en orden, para caso contrario hacer algunas modificaciones. En vista que todo está bien, cerramos y procedemos a realizar los cambios del contenido de texto. Procedemos a centrar los títulos y verificamos que están bien alineadas. Estos son los textos predeterminados, si gustan pueden cambiarlo, así voy modificando la información de la invitación. Con respecto a la dirección, voy a agregar un botón interactivo en esta sección. Para ello me voy a elementos, busco el término botón, hay varios gratuitos. Yo voy a elegir este botón icon 3D, pero en rosado. Minimizo y ubico. Nuevamente busco un icono de clic. Selecciono esta y acoplo al costado del botón. A su vez superpongo un texto, procedo a agrupar. Procedo a centrar guiándome por el cuadro de texto. Voy a personalizar el color de este icono para uniformizar la colorimetría. Selecciono este bloque del botón, copio y pego, control C, control V. Y en la parte inferior, como botón de confirmación, esta información igual lo edito, minimizo y centro el título. Le doy en vista previa para verificar que todo esté en orden. Una vez listo, voy a comenzar a colocar los links en los botones. Para ello debo desagruparlos. Comienzo por linkear el botón de ubicación. Voy a trabajar con Google Maps. Ingreso la dirección e identifico que es la dirección adecuada. Me voy a la selección de compartir y copio el link. Retorno a Canva, selecciono el botón, clic derecho, enlace y copio el link y Enter. De igual forma el texto. Al igual que este procedimiento, trabajo este otro de confirmación. En este caso me va a direccionar directo al WhatsApp. Para ello trabajo con WhatsApp. Me ubico en esta sección e ingreso el número celular y mensaje. Clic en generar mi link. Luego copiar link. Realizo el mismo procedimiento anterior para pegar el link. Finalizado el procedimiento, voy a verificar que todos los links estén funcionando correctamente.
Para enviar la invitación me voy a publicar este sitio web. Selecciono este cuadro de dominio gratuito, clic en continuar y voy a cambiar la descripción del título y URL. Y clic y publicar. Una vez cargado, simplemente doy clic en copiar y este link se lo puedo enviar por el WhatsApp. Finalmente así queda la invitación enviada. Espero que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.